A ver, ¿quién no ha sentido alguna vez que necesita como un GPS para la vida interior? Una especie de guía que nos diga por dónde ir en este camino espiritual que a veces se siente tan complicado. Bueno, pues hoy nos vamos a meter de lleno en eso, explorando uno de los manuales más clásicos sobre el tema, el Compendio de Teología Ascética y Mística de Adolphe Tanqueray. Y es que desde hace siglos se han buscado maneras, métodos para ir más allá en la vida espiritual. No se trata solo de creer en algo, sino de vivir esa creencia, de que se vuelva algo íntimo que nos transforme. Esta imagen de hecho lo capta muy bien, la teología que recibe esa sabiduría de lo alto no para quedarse en puros libros, sino para darle un orden y un propósito a nuestra vida. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿De verdad existe algo así como un manual para el alma? Suena casi a ciencia ficción, ¿no? Pues, según una tradición muy antigua, la respuesta es un rotundo sí. Y hoy vamos a desmenuzar uno de los más famosos para entender qué propone y cómo está estructurado. Ok, esta va a ser nuestra ruta de hoy. Vamos a empezar por esa búsqueda de la perfección. Luego definiremos qué es eso de la ciencia de los santos. Aclararemos cuál es la verdadera meta del camino. Veremos las 3 grandes etapas del viaje y, al final, vamos a derribar un par de mitos bastante comunes. Listo, entramos en materia. Lo primero que hay que entender es que este camino no es algo que se impone desde afuera. Nace de un deseo muy profundo, muy humano. Ese anhelo de ser mejores, de alcanzar una vida más plena, una versión, digamos, más auténtica de nosotros mismos. El texto de Tanqueray va directo al grano. El objetivo de toda esta disciplina es uno, guiar a la persona hacia la perfección de la vida cristiana. Pero ojo, ¿qué significa exactamente perfección? Porque no es lo que uno se imagina de entrada, y ahí es justo donde se pone interesante. Para poder seguir necesitamos aclarar los términos. Esta parte es súper importante porque nos va a dar, digamos, el vocabulario para poder leer este mapa espiritual del que estamos hablando. Miren qué fascinante. Los distintos nombres que se le dan nos muestran una cara distinta de la moneda. Se le llama ciencia porque, sí, requiere método, estudio y precisión, pero también se le llama el arte de la perfección. ¿Qué tal eso? Porque es como ser un escultor de la propia alma. Es tanto un mapa como una obra de arte. Aquí tenemos la primera gran definición, teología ascética. A ver, para que quede claro, pensemos en ella como el entrenamiento de un atleta espiritual. Se enfoca en el esfuerzo activo que uno hace, con la ayuda de la gracia, claro, la disciplina, la purificación. Es la parte del camino donde, por así decirlo, nos toca sudar la camiseta. Y luego, ¡pum!, llegamos a la teología mística. Y aquí el juego cambia por completo. Ya no se trata tanto de nuestro esfuerzo, sino de estudiar esas etapas donde la acción de Dios se vuelve la protagonista. El alma pasa de hacer a recibir, se vuelve más receptiva a que Dios tome la iniciativa. Esta tabla lo resume de maravilla. La ascética es como el jardinero, que prepara la tierra, quita la maleza, riega. Es un trabajo duro. La mística es cuando llegan el sol y la lluvia, algo que el jardinero no controla, y hacen que todo florezca. No son 2 caminos distintos, sino 2 fases del mismo viaje. Una prepara el terreno para la otra. Bueno, ya con las definiciones claras, vamos a lo importante. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es eso de la perfección? Y aquí es clave entender que no se habla de ser impecable, como un robot aquí en la Tierra, y eso, la verdad, es un gran alivio. Y este es el punto crucial, la idea central. La perfección total, absoluta, esa es para el cielo. Aquí, en esta vida, el objetivo es una perfección relativa. O sea, no es un estado final al que se llega y ya, sino un proceso constante de crecimiento, de irse acercando. Esto le quita a uno la presión de tener que ser perfecto ya mismo. Y esta frase del autor lo clava. La perfección en la tierra es acercarnos sin cesar. Es el viaje, el movimiento continuo hacia Dios, no la llegada a un destino de impecabilidad. Es un proceso dinámico, no algo estático. Pasemos ahora a ver cómo se estructura este viaje en la práctica. La tradición clásica lo divide en 3 grandes etapas, que se conocen como las 3 vías del alma. Este es el mapa del viaje en su forma más clara. Empezamos en la vía purgativa, es la gran limpieza, donde luchamos por quitar lo que nos estorba. Luego pasamos a la vía iluminativa, ya más ligeros, nos enfocamos en construir las virtudes siguiendo el modelo de Cristo. Y todo esto culmina en la vía unitiva, que es la meta final, esa unión íntima con Dios, que es el fruto de todo el trabajo anterior.
Y para ir cerrando, vamos a hacer algo súper necesario: desmentir un par de ideas equivocadas que siempre andan rondando estos temas. Vamos a ver dos de los mitos más comunes según el propio texto. Primero, el mito del místico que vive en las nubes. Esa idea de que una vida espiritual profunda te obliga a retirarte del mundo, de tus responsabilidades, de la acción, de las cosas prácticas de la vida. Pero la realidad, como lo describe el texto, es justo lo contrario. La auténtica espiritualidad no te paraliza, te potencia para actuar mejor en el mundo. La paradoja es que la contemplación profunda, lejos de anular la acción, la hace muchísimo más efectiva. Los verdaderos místicos, nos dice, son gente increíblemente práctica y organizada. Y el segundo mito, que seguro lo hemos escuchado todos, la idea de que la santidad se mide por fenómenos extraños, que para ser santo o santa hay que tener visiones, levitar o tener éxtasis y cosas fuera de lo común. La fuente es súper tajante con esto. Dice que esos fenómenos son accesorios, o sea, son como extras, no son el plato principal de la santidad. Y de hecho, advierte que ni siquiera se debe aspirar a ellos. El camino mucho más seguro y verdadero es más simple: buscar hacer la voluntad de Dios en la vida de todos los días. Y así, al final de este recorrido, nos queda esta pregunta flotando en el aire. En nuestra cultura actual, tan llena de ruido, de notificaciones, de distracciones, hoy más que nunca, en medio de tanto caos exterior, tener una brújula para el alma no es un lujo, sino lo más práctico y necesario que podemos encontrar.